buenas tardes. Nos encontramos con don Gabriel Covarrubias Ibarra, un gran personaje de Jalisco, un señor que sabe pues de muchas cosas, profesor catedrático universitario, financiero, excelente político, pero sobre todo humanista, que se distinguió como legislador local, legislador federal, presidente municipal de Guadalajara, y además fue un excelentísimo encargado de las finanzas en el estado de Jalisco. Dejó escuela, podríamos decir que muchos, como el actual encargado, fue su discípulo, y mucha gente muy valiosa que él dejó por todos lados. Entonces, muchas gracias, don Gabriel, por recibirnos, y pues queremos aprovechar esa grandísima experiencia que usted tiene, don Gabriel, para que nos ilustrara sobre algunos tópicos en particular. ¿Usted qué opina del federalismo, don Gabriel? Bueno, primeramente, pues agradecer esta oportunidad que me da la vida de poder transmitir algo de lo mucho o poco que uno ha aprendido en la vida. El santo de Asís decía que recibe más el que da que el que recibe. Yo en mi larga vida he recibido mucho más de lo que he dado. Bien, pues sobre la pregunta, estimado licenciado Juan Jesús, yo creo que los jóvenes piensan en sus ilusiones y los viejos vivimos de nuestros recuerdos. Y sí recuerdo muchas cosas de mi larga vida, particularmente del federalismo mexicano. Es cimiento de una gran historia. La independencia de México del 21, que fue cuando se consumó la independencia de nuestro país, no formuló ni formó un federalismo en nuestra patria. Se fue poco a poco logrando, a base de lograr entidades federativas, que así les llamaban en aquella época, y se formaron 28 estados, si mal no recuerdo, 3 territorios y un distrito federal. Los territorios eran los 2 de Baja California, el territorio de Quintana Roo y la capital de la República, que ya cambió de nombre, por cierto, le llamaban Distrito Federal y ahora se llama Ciudad de México. Ha tenido claros oscuros. En la época que ya me tocó vivir, pues había un término que decía Jalisco, Estado soberano. Ya no he vuelto a ver esa expresión ni esa redacción. Ahora se llama nada más Gobierno del Estado de Jalisco, pero aunque es soberano, pues no es tanto como lo fue, y sí debe de serlo para su futuro. Ha habido cambios muy importantes en la vida del federalismo, en el transcurso de este país. En la época porfirista, pues los gobernadores eran nombrados por el presidente Porfirio Díaz. Vino la llamada Revolución Mexicana, que fue un cambio total en nuestra patria, y las cosas volvieron a cambiar, pero el federalismo existía con sus reservas. ¿Qué reservas? Porque el que seguía mandando en el centro y no los estados. Bien los años 20, 30, 40, y los estados pues eran pobres y los municipios más. Y el federal pues también no tenía grandes riquezas, porque el aspecto fiscal de aquella época pues era muy ambiguo, muy sencillo, pero poco recaudatorio. Los contadores de esta época nunca llegaban a saber lo que era la Ley General del Timbre. La Ley General del Timbre era que los impuestos de compraventa de bienes, raíces, inmuebles, se pagaban en timbres, pero los timbres los emitía el gobierno federal. O sea, ni los estados ni municipios percibían nada. O sea, un federalismo disfrazado, ya que el que mandaba fiscalmente y económicamente
pues era el gobierno federal. A los estados les dejaron un impuesto que se llamaba de industria y comercio, que era de lo que se dependía prácticamente la economía estatal, más las multas de tránsito y algunos aprovechamientos pequeños. Por eso los estados pues no prosperaban ni se desarrollaban. Y a los ayuntamientos, y digo ayuntamiento porque alguien confunde municipio con ayuntamiento. Municipio es la entidad económica, geográfica y humana. Ayuntamiento es el que gobierna esa área que llamamos municipio. Porque todavía en las altas esferas de la política confunde y siguen confundiendo municipio con ayuntamiento. Es parte del federalismo. A los ayuntamientos nomás les dejaban las licencias municipales y desvivían. Ya en la época moderna las cosas empezaron a cambiar. Según yo, el historia lo dirá mejor que yo, mejoraron. Llegó el régimen alemanista del presidente alemán, que entre paréntesis lo conocí personalmente y fue un gran presidente. Entonces creó un impuesto con grandes ayudas del secretario de Hacienda y los demás miembros de su gabinete, que fue excelente, un impuesto llamado ingresos mercantiles. Pero ese impuesto de ingresos mercantiles se le daba una participación modesta a los estados en la recaudación, pero ya el estado ya no podía gravar con el impuesto de industria y comercio a los comercios, a la agricultura, a la ganadería, todo. Era para todos. El sistema fiscal empezó a cambiar. Vino también en los años 40 y tantos el sistema de cédulas, que eliminó ya la cosa de la ley general del timbre. Omití decir que el impuesto predial era de los estados, no más, no es de compraventa, llamado ahora transmisiones patrimoniales. Empezó a caminar la cosa y era participable parte del impuesto de ingresos mercantiles. Así duró muchos años, ya me tocó vivirla, conocerla. Era un impuesto de fácil recaudación y que los encargados, a cambio de esa participación que recibían, eran quienes los recaudaban y los operaban, pero se entregaban al centro. O sea, el federalismo era participable, pero en pequeña parte para las entidades federativas. Pasan los años, vienen los cambios, decíamos del sistema celular. Cuando yo estudié contabilidad hace cerca de 70 años, pues no había más que 3 cédulas. La primera, que era para el comercio, industria; segunda, y agricultura y ganadería, tercera. Años después nació la cédula cuarta, que hubo muchos reclamos, que era lo que grababa los sueldos de los empleados. Y así siguieron las cédulas hasta llegar a la cédula octava. Viene un presidente y un secretario de Hacienda, David, me acuerdo del nombre, Ibarra Muñoz. Ibarra, que crea un cambio total en el sistema financiero y político nacional. Viene el licenciado David, a quien también conocí y traté, y crea el sistema de coordinación fiscal, que fue un avance muy importante en la vida económica y política y del federalismo mexicano. Se crea la ley de coordinación fiscal, paralelo, lo pone en vigor, ya no le tocó a David Castañeda, lo pone en vigor el presidente de la Madrid, el impuesto al valor agregado y el sistema del impuesto de renta de acumulación, que así le empezaron a llamar. Ahí se acumulaban todas las utilidades de honorarios, de sueldos, de rentas, de intereses, de todo. Ya se termina el sistema de celular y entra el de la distribución fiscal, a través de una ley llamada de coordinación fiscal.
En esa ley de coordinación fiscal, pues cada quien participaba de acuerdo con sus fuerzas. Había la recaudación por parte de los estados en aquella época, después cambió, y de acuerdo con la productividad fiscal de cada entidad federativa, le aplicaban un porcentaje de la recaudación fiscal nacional, impuesto sobre la renta, impuesto sobre valor agregado, impuesto al comercio exterior, producción y servicios, todo lo que era impuestos, se hacía una bolsa y se distribuía únicamente el 20% a las entidades federativas en proporción a la productividad de recaudación que tuvieran los estados. Pero era justo el sistema, medio complicado, porque había los asignables y una serie que ya me tocaron cuando, como dice aquí el licenciado Chuy, cuando estuve a cargo de las finanzas del estado de Jalisco, libre y soberano, se puede decir, ¿verdad? Lo sigo yo reconociendo así. Me tocó participar en la comisión permanente y aprendí mucho de la ley de coordinación fiscal, pues que es justa pero centralista. Pero ya se tomaba en cuenta a esa modificación. Viene el régimen del licenciado de la Madrid, que también, lo puedo decir públicamente, lo conocí muchos años atrás por la relación que tenía yo en la cosa de bancos. Y llega la presidencia de la República y establece las reformas al artículo 115 de la Constitución, que es la que se refiere a la administración municipal. En ese entonces también surgió una novedad que sí es parte del federalismo, ya el impuesto predial y el llamado después transmisiones patrimoniales, que antes era de compra-venta, entonces se le concede a los ayuntamientos. Y el Estado se queda con los impuestos federales de acuerdo con la ley de coordinación y participa en una pequeña parte a todos los ayuntamientos proporcional al número de los habitantes, no de su productividad económica. Algo influye también la productividad fiscal que tienen los ayuntamientos en la recaudación que le llaman propia, que es muy limitada. Bueno, pues así las cosas, el 115, que casi me lo sé de memoria, porque durante la tesorería me tocó atender pues casi a 500 presidentes municipales de todo el estado, para muchos asuntos, de toda índole. Viví una gran experiencia que después me sirvió, me utilizó. O sea que he sido un afortunado de la suerte o de las circunstancias. Viene la cosa de los cambios, de la tesorería voy a la presidencia municipal, ya con experiencia, un mandato que por ley no lo busqué yo. Después de que me siguió me reclamaba 3 meses, no, pues yo no hice la ley. La administración municipal me fue muy bien, seguí aprendiendo, seguí escribiendo y me fue siguiendo muy bien. De la presidencia municipal hay un espacio que fue el más difícil de mi vida, que fue la tragedia del 22 de abril de 92. Yo entregué la presidencia el 30 de marzo y el 22 de abril del siguiente año, del 92, fue la explosión del 22 de abril. Allí, por disposición del presidente Salinas, el secretario de Desarrollo Social, también mi amigo, de presidente Salinas no dije que fuera mi amigo, para no estar presumiendo cosas. Pero que sí fue muy mi amigo, que en paz descanse, fue el licenciado Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse. Hicimos una gran amistad, las cosas, pues la tragedia de Tijuana, en fin, cambió la vida de México, pero México siguió trabajando. Bueno, entonces me tocó ese espacio que también fue parte del federalismo, porque el presidente Salinas, su secretario de Hacienda de aquel entonces, su secretario de Desarrollo, nos dieron todo el apoyo, porque si no, yo no sé qué hubiera sido de Guadalajara. Una cantidad bastante importante en que tuve que
atender. Lo más grave fue 206 personas fallecidas, 980 casas destruidas y cerca de 1.800 semidestruidas, comercios, vehículos, mobiliario. Lo más grave fue lo de las vidas. Allí tuve un espacio de 2 años en que fue la etapa más difícil de mi vida, que por algo me la mandó. Cuando me habla Luis, que sí le decía yo, porque nos hablábamos de tú, para que me hiciera cargo, le digo nada más con una condición, sin sueldo, si no, no me sentiría bien, porque es una tragedia por la que no hay que cobrar, hay que ayudar. Ojalá todos piensen de esa manera. No todo en la vida es dinero, hay muchas cosas más importantes que el dinero. Bueno, pasan los tiempos, en el 95 llego al Congreso del Estado, me fue bien, aunque éramos minoría, porque a raíz de ciertos acontecimientos que pasaron en Jalisco, pues al partido que yo pertenezco, todavía, y espero seguir hasta el final, pues se reformó. La cosa estuvo difícil, fuimos minoría, 2-1, pero salimos con vida. Tuvimos espacios libres y me tocó atender otra vez a 123 ayuntamientos. O sea que mi vida, más que estatal o federal, pues ha sido municipal, y que he reconocido que en el federalismo se ha avanzado mucho y se sigue avanzando. Y lo voy a decir por qué. Porque después de esa experiencia en el Congreso, que duró 3 años, que nos la pasaban muy bien, trabajábamos poco y ganábamos bien, pero era un trabajo pues que había un mandato constitucional y lo aceptamos con gusto, yo que todos. Bueno, vienen las cosas diferentes, viene la cosa de la elección federal, y en el 97 me toca ir a representar al primer nivel de gobierno al Senado de la República por 3 años. Que también, pues ahí sí me tocó ser miembro de las comisiones de Hacienda, que un mutuo amigo nuestro, el licenciado Roque Villanueva, fue el que me envió ahí, que era entonces el presidente del partido, de nuestro partido nacional, y nos fue bien con los demás compañeros de otros partidos, y un medio y un ambiente totalmente diferente. Allí también pues vi que el federalismo avanzaba y sigue avanzando, porque entonces se modifica la ley de coordinación fiscal y surgen los apoyos a estados y municipios. Y viene una reforma muy importante también, porque la educación ya se hace cargo del Estado. Sigue habiendo escuelas federales y escuelas locales, y sigue habiendo maestros federales y maestros locales, pero la administración de la educación, quien se encarga de la nómina, son los estados. Pero el recurso viene de la federación. O sea que aparte de en esa legislatura federal conocer el ingreso, que es facultad del Senado, el egreso facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos, entonces hubo un gran avance. En materia de educación, la federación delegó en el federalismo a los estados la administración de la educación, con la jefatura de todos modos de la Secretaría de Educación. Y aparte de los apoyos federales, que a mí me tocó disfrutarlos en el ayuntamiento y en la tesorería, pero eso fortaleció mucho la economía de los estados y la economía. No había ramo 33 que después surgieron, ni los apoyos federales a las entidades federativas, y yo creo que al final de cuentas, haciendo un resumen, yo creo que a fecha de la independencia de México, el federalismo en México se ha fortalecido y está en buenas condiciones. Lo importante es que los estados cuiden el federalismo y cuiden sus estados, en su trabajo, en su política, en su atención y en su economía. Que los problemas
del mundo, más bien que humanos, son económicos. Y hay que entenderlos para bien de todos y sobre todo para bien de México. Muchas gracias, don Gabriel. ¿Usted qué problema o problemas considera más relevantes a nivel local y a nivel federal? Bueno, ahorita. De lo que usted quiera, económico, político. Bueno, ahorita México y otros países, muchos, están afectados por el precio del petróleo, que está 40%, poco menos, poco más o menos, 40% de lo que valía hace un año. Estaba $100 la mezcla mexicana, que así le llaman, y ahora pues vale creo que alrededor de $40. Eso ha afectado mucho la economía porque es el principal ingreso del país. El otro, que no lo envidio ni lo añoro, es el de la migración. Es el otro ingreso que viene en divisas y que ayuda mucho a la economía de México. Hay una reforma eléctrica que hasta ahorita no ha dado frutos porque el compromiso es que bajaran las tarifas eléctricas y el litro de gasolina, y por el contrario ambos creo que subieron, y eso, hablando de problemas, es un problema latente y hay que decirlo, la inconformidad de muchos de los pobladores de este país. Hablo del sector empresarial, del sector obrero, del sector popular, de la misma burocracia. Hay, ¿qué dijéramos para no grabar mucho? Inconformidad de que lo que se dijo no se cumplió. Con todo respeto, yo respeto mucho el mandato del presidente Peña Nieto, del gobernador del estado, pero no es lo que yo digo, es lo que dice el taxista, el bolero, el empleado, el burócrata, de esa pues marginación que hubo, quizá motivada también por el precio del petróleo. Ahorita del federalismo pues se sigue apoyando, hay menos centralismo, hay más libertad, y tan no hay centralismo que en las elecciones, lo digo con mucho respeto, quienes decidieron no fue el centro, fueron los estados a los candidatos. Por eso el resultado electoral que tuvo nuestro partido pues fue insatisfactorio. No critico a nadie ni la política, pero eso demuestra que sí hay federalismo, porque el centro dejó en libertad que los que estaban decidieran los futuros, y los futuros no salieron futuros, sino se quedaron pendientes. Hay el problema grande de México, y lo digo también como gran preocupación, y lo he comentado en muchas entrevistas, en el ICADEL, en la radio, es el sur de este país. El problema de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. La inconformidad de cierto sector de la educación que reclaman algo, la reforma educativa, pero yo lo poco, mucho que he aprendido en la vida, la reforma no es educativa, la reforma es económica. Y entonces, de allí surge lo que les decía hace un momento, el problema que las cosas cambiaron, ya no había el despilfarro que existía antes, y a cierto sector de la población no le convino, y por eso su inconformidad. Para mí el principal problema del federalismo de México en este momento es el problema del sur del país. Muchas gracias, don Gabriel. Y en esa línea, ¿usted considera que el federalismo pudiera ser una buena estrategia para atenuar ese problema o tratar de resolverlo? Bueno, yo creo que el federalismo debe estar comprendido por los 3 niveles o órdenes de gobierno. Yo creo que el problema no es federal, es estatal y es municipal, porque los 3 son corresponsables. Yo aplaudo mucho la actitud del gobierno de serenidad, de prudencia, de moderación y de la inteligencia
que tiene el señor secretario de Gobernación para atender en su momento, pues que no haya una insurrección como está amenazada por ciertos sectores de los que no están conformes. Yo creo que Bucareli, por decirlo de esa manera, es el responsable de que las cosas no vayan a mayores y que por la vía pacífica todo vuelva a esa paz social que todos añoramos. Muchas gracias, don Gabriel. ¿Algo más que usted quisiera agregar a nuestros gobernantes o por su experiencia, algo más que usted quisiera asesorarnos, por favor? Yo creo que el éxito de mi parte, y aquí enfrente de mí tengo un testigo, que es mi hijo, ha sido ser igual, no cambiar, ser auténtico, por un lado, y ser prudente, ser respetuoso, no molestar a la gente, y ser para bien de todos, pero sobre todo a los que manejan, operan o distribuyen la economía, que tengan mucho cuidado en el manejo de los dineros. Hay un principio economista que no es mío, no mundial, que tengan mucho cuidado para que mantengan la tesis económica de la relación ingreso-gasto, que no gasten más ni pidan prestado. Muchas gracias, don Gabriel. Bien, Muchas gracias a don Gabriel Covarrubias Ibarra, como ya dijimos, un gran servidor público de México, a nivel local, a nivel federal, un gran financiero que él siempre en sus encargos públicos dejó finanzas sanas, un gran ejemplo, y como pudieron haber apreciado por sus palabras, un gran humanista y un gran ser humano. Muchas gracias, don Gabriel. Muy agradecido.